Hola a todos, soy Chuso y hoy vamos a hablar de las casas de la vida, que son unas instituciones, principalmente para promocionar la salud pública y que eran algo así como la seguridad social de la época y que existen desde el reino antiguo del antiguo Egipto. Y espero que poder resumir y poder sintetizar lo que los investigadores saben y lo que no saben y lo que intuyen. Si bien hay múltiples referencias a las casas de la vida en el antiguo Egipto, la primera de la que se tiene constancia data del reino antiguo y concretamente del reinado de Seti II. Y a partir de ahí los investigadores no se ponen de acuerdo exactamente qué es una casa de la vida. Puede variar desde que sea una biblioteca que contenía libros, pero vinculado siempre a la profesión médica, que fueran escuelas médicas con bibliotecas, por supuesto, que fueran centros adjuntos a templos que pudieran servir tanto como instituciones de enseñanza como bibliotecas o como ambas al mismo tiempo, e incluso hay una tercera corriente que dice que podían ser algo así como una especie de proto-hospital. Así que lo más probable es que fuera un poquito de todo. Las principales casas de la vida que se han encontrado han sido en las ciudades más grandes del antiguo Egipto. Las confirmadas están en Abidos, en Coptos, en Memphis por supuesto. En Tebas no están confirmadas, pero se supone que debería estar adjunto al templo de Sekhmet. Y después también había casas de la vida más pequeñas en Sais y en Heliópolis, asociadas a sus escuelas médicas. Y en Tel Amarna, que era la capital de Ajenatón, se encontró una casa de la vida, pero que fue de corta duración debido al corto reinado de este faraón. La primera descripción de lo que es una casa de la vida viene en una estela del Reino Medio. Y lo que viene diciendo es que todas las casas de la vida, que en aquella época eran muchísimas, solo en Abidos había 4, estaban lideradas por un jefe de escribas y un jefe médico. Y que entre ambos llevaban a cabo tanto la actividad, digamos, investigadora y relacionada con, digamos, el conocimiento que sería más bien con los escribas, y la actividad de formación de los médicos y de asistencia médica que la llevaría el jefe de los médicos. Sin embargo, en el periodo del Reino Nuevo y del posterior Reino Ptolemaico, se habla que el jefe de la Casa de la Vida es tanto el jefe de escribas como el jefe médico. Vamos, lo que sería un gerente. Bueno, ahora voy a ir enumerando los argumentos a favor de cuál es la función principal de las casas de la vida y al final voy a dar mi opinión formada sobre ello. La teoría sobre que la principal función de las casas de la vida era un santuario religioso juega a favor el hecho de que tuvieran sacerdotes siempre a cargo y que estuvieran siempre dentro, con un Santa Sanctorum que estaba regulado legalmente, en el que no podía entrar sol y al que no podían entrar asiáticos, que estaba regulado legalmente en el antiguo Egipto, que asiáticos eran libios, cananeos y en general cualquiera que no fuera un negro. Y entonces, digamos que la teoría de que fuera un santuario, pues no se puede descartar porque realmente estaba regulado legalmente, pero que fuera la función principal tampoco es la que más aceptada está. Aunque sí es verdad que tenían un papel bastante importante, tanto en los rituales asociados con la muerte y resurrección de Osiris, como con la asociación que tenían en las distintas ciudades con los santuarios de Isis, de Horus y de Amon-Ra principalmente. Y después también cabe destacar el hecho de que dos dioses menores de la escritura tenían el epíteto de protectores de las casas de la vida. En las casas de la vida también estaban empleados permanentemente unos sacerdotes especiales que se encargaban de sacrificar bueyes regularmente para mantener el aura mágica de santidad que rodeaba a estas instituciones, por lo que eso también podría ser un argumento a favor de que fueran principalmente santuarios. No obstante, sí es verdad que la religión bañaba todas las actividades diarias de los egipcios, o sea que esto realmente tampoco es que sea un argumento a favor,
sino que simplemente confirma que era una institución importante en el Antiguo Egipto. Con respecto a la teoría de que las casas de la vida fueran principalmente una institución, digamos, asociadas a los escribas, digamos una institución formativa o una biblioteca o algo similar, pues los argumentos que hay a favor son que realmente eran bibliotecas, porque todos los anales y estelas en las que se nombran personajes míticos o no tan míticos históricos, en la que consultan fuentes bibliográficas, por ejemplo, el mismo Imhotep, buscando las causas de una sequía, cuenta que buscó en los papiros de una casa de la vida. Pues todo esto jugaba a favor de que fueran una institución, digamos, asociada a los escribas. Al mismo tiempo, igual que almacenaban los papiros, se copiaban. Igual que en los monasterios medievales, los escribas que trabajaban en las casas de la vida copiaban los papiros que estaban en la misma y permitía reproducirlos y mandarlos a otras casas de la vida a su vez, aumentando cada vez más el número de papiros. Y además hay constancia de que, aparte de los escribas, había una gran cantidad de, digamos, población flotante en las casas de la vida, asociados a, digamos, discusiones filosóficas, religiosas y médicas, que ahora comentaré, que creaban nuevos papiros, nuevos tratados, y que muchos de ellos, por no decir prácticamente la mayoría, se han perdido. Y de hecho se estima que, por los papiros que se han conservado, que son precisamente de las casas de la vida más pequeñas, que si los de las casas de la vida tan pequeñas tenían una cantidad de papiros que superaba ampliamente cualquier biblioteca medieval, la de las casas de la vida de las ciudades más grandes, como podía ser Memphis o Heliópolis, podía ser perfectamente comparable con una biblioteca imperial de los abásidas o cualquier otra potencia medieval. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos acerca de la importancia académica que podían tener las casas de la vida es bastante limitado. La tercera teoría que, digamos, explica la existencia de las casas de la vida es que fueran instituciones médicas principalmente, que fueran tanto formativas como asistenciales, lo que sería más o menos como un hospital universitario. Esto estaría apoyado por la existencia de registros en la que figuran que las escuelas médicas realmente estaban asociadas a las casas de la vida, y que incluso podría decirse que las casas de la vida eran las escuelas médicas, ya que tanto las escuelas médicas como las casas de la vida estaban asociadas a los templos. Digamos, la diferenciación entre ambos era un poco ambigua. Por lo tanto, podríamos incluso decir que eran lo mismo, que una escuela médica podría ser parte de una casa de la vida aunque no fuera físicamente el mismo edificio. En la parte asistencial, obviamente, como la medicina es una actividad práctica, incluso en aquella época en la que era mágico-religiosa, los aprendices de cirujanos, en su formación, atendían diversas afecciones de la población general en las casas de la vida. Por lo tanto, tenían una gran afluencia de población, digamos, enferma, que se trataba en las casas de la vida. Porque aparte de la población, digamos, del personal médico público que trabajaba allí, de los estudiantes que estaban allí y de los sacerdotes que estaban allí, todos colaboraban para ejercer una labor, digamos, de salud pública, de mantener a la población de esas ciudades grandes sana, dado que, si nos fijamos, las casas de la vida están situadas en las ciudades más grandes y que incluso no están en el número de 1, sino que en muchas ciudades superan el número de 2, 3, 4, 5 casas de la vida. Por lo tanto, podríamos decir que son como los antepasados de los centros de salud, por decir algo así, o los antepasados de los hospitales universitarios, en los que se mezclaba, por una parte, la actividad religiosa propia de todas las actividades egipcias, una parte formativa en la que destacaban los escribas, que era una parte que podría parecerse a una universidad, la parte en la que los médicos entraban, porque los médicos están tanto asociados a los escribas como a los sacerdotes, dado que es una actividad mágico-religiosa, igual que en todas las civilizaciones antiguas. Y digamos que todo esto así mezclado pues explica la confusión de los académicos, que no saben si las casas de la vida eran hospitales, si eran escuelas, si eran bibliotecas. Probablemente fueran todos un poco mezclados. Puede que incluso algunas casas de la vida fueran bibliotecas exclusivamente, otras fueran escuelas médicas exclusivamente, otras fueran instituciones de discusión filosófica, como podía ser la que se describe en algunas estelas de Navido.
La verdad es que no se sabe con exactitud. Lo que sí se sabe es que tuvieron una importancia magnífica a lo largo de toda la historia de Egipto, desde el reino antiguo hasta incluso la etapa romana, floreciendo hasta la llegada del cristianismo, en la que decayó igual que el resto de instituciones académicas del mundo antiguo. Y bueno, ya que hablé más o menos de lo que sería la teoría sobre las casas de la vida, vamos a hablar en la segunda parte del vídeo sobre la salud pública en Egipto, ya que está relacionado con las casas de la vida. Ya que si la teoría de que son realmente instituciones basadas en la actividad médica y en la actividad investigadora podría ser una buena parte complementaria a este vídeo. Hoy en día, cuando estás enfermo, acudes al hospital a que te trate un médico, pero en el antiguo Egipto tenías, digamos, tres opciones: ir al templo a rezar, para que no te murieras; ir, digamos, a las casas de la vida, a otras instituciones públicas, digamos, de salud pública, en la que había médicos que habían pasado por lo que expliqué en el vídeo anterior, de formación médica y examen estatal; o podías acudir a los curanderos, que no eran médicos estrictamente, pero que tenían ciertos conocimientos médicos. Entre las funciones en las que estaban implicadas la Casa de la Vida, y por lo tanto el Estado egipcio, con respecto a la salud de los habitantes, estaba la regulación de la alimentación, que básicamente estaba compuesta por cereal, trigo y cebada, carnes en las clases altas, excluyendo el cerdo, como en todas las culturas semíticas, y el pescado jugaba un papel importante en todo el resto de la población. El mantenimiento con condiciones salubres de todos estos alimentos estaba regulado por las casas de la vida porque era una tarea del Estado. Otra función que tenía la Casa de la Vida era la de un control poblacional, ya que el Estado egipcio era bastante centralizado con una economía de palacio, necesitaba saber qué población tenía, cómo iba a evolucionar, y por lo tanto, si en una región concreta había un exceso de población, había que intentar frenar la fertilidad. Por lo tanto, las casas de la vida con sus médicos adjuntos eran uno de los que repartían entre la población métodos anticonceptivos, que básicamente consistía, como curiosidad, en un papiro o un poco de lino envuelto en miel con semillas de acacia machacadas, por si alguien lo quiere intentar. Y aprovechando que estamos en carnaval, vamos a recordar que, gente, cuando tengan sexo seguro, que hasta los egipcios lo hacían. Bueno, vale, lino envuelto en miel no era muy seguro, pero era lo más seguro que había en la época. Entre otras funciones de la salud pública egipcia, estaba la de prevenir la fimosis en los hombres, que parece una tontería, pero se hacía. En los templos y en las casas de la vida también, se realizaba la circuncisión a todos los varones. Las casas de la vida, en un sentido amplio, incluyendo los médicos que eran públicos, tenían como objetivo también, en situaciones agudas, digamos de epidemias en las que la población moría a montones, controlarlas. Controlarlas de la siguiente manera: estableciendo cuarentenas, que ya existían desde aquella época, muy inefectivas porque la mayor parte de los registros te dicen que cuando llegaba una epidemia realmente se llevaba la cuarta o la mitad de la población y no quedaba mucho de lo que subsanar, salvo la población resistente. Y lo que sí cabe destacar es, digamos, un papel común que tenían con otras culturas semíticas, que es el concepto de que el cerdo era sucio. El cerdo es portador de la triquinosis, que es una enfermedad bastante prevalente en Oriente Medio. Por eso las culturas semíticas, entre ellas la egipcia, la judía, la árabe, no es que prohíban, pero por lo menos en aquella época, desaconsejan el consumo de cerdo, principalmente por una asociación entre que comer cerdo y el desarrollo de triquinosis tenían una consecuencia directa. Y por último destacar, como esquema, que el papel de las casas de la vida lo queremos destacar porque
representa el inicio de lo que podría ser la medicina ortodoxa. La que está regulada por el Estado, la que está regulada por un corpus médico, la que está regulada por un juramento, y que paralelamente a esa medicina, a la que no todo el mundo tenía acceso, aunque fuera pública, un pobre podía acceder digamos, a los servicios de un médico que estuviera aprobado por el Estado egipcio, si bien que existía una segunda línea de, digamos, curanderos, sacerdotes y otros practicantes de técnicas más heterodoxas, que eran a los que acudía la mayor parte de la población. Y esto lo queremos recalcar porque incluso hasta hoy en día ha persistido esta división entre una medicina ortodoxa y una medicina heterodoxa. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy, en el que he expuesto, digamos, las teorías más aceptadas por los académicos sobre las casas de la vida. Y bueno, nada más que pedir que le den me gusta aquí a Ismet y hasta el próximo capítulo.